Buenos días, de nuevo un día más para compartir la palabra de Dios, un día más para vivir, un día más para hacer el bien, un día más para enriquecernos espiritualmente, un día más para que ustedes y yo sepamos vivir nuestra vida. Y qué mejor que vivir este día siempre unido a esa palabra que le da siempre sentido a nuestra existencia. Vamos a compartir la palabra de Dios del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el ángel se llevó a la puerta del templo que da hacia el oriente y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad y la que había tenido junto al río Quebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Palabra de Dios. El Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabra de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. El Señor habitará en la tierra. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. El Señor habitará en la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que le digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombros, pero ellos ni con el dedo lo quieren mover. Todo lo hacen para que lo vea la gente. Ensanchan las filacterías y la franja del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se hagan llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta palabra del día de hoy, del Evangelio, vamos a mirar dos cosas importantes del Evangelio. Una primera, donde Jesús nos dice que no llamemos a nadie maestro, tampoco llamemos a nadie padre, pero esa palabra o esa manera de hablar de Jesús, pues no la debemos tomar al pie de la letra, porque Jesús
lo veremos, siempre nos hablaba en parábolas, pero ahorita nos está hablando de una manera de hipérbole, donde Él quiere mostrar, o nos quiere mostrar algo a nosotros. Y es que Él nos dice, no llame Padre, no llame Maestro, pero cuando Él se hace esa referencia, nos dice, ¿por qué? ¿Por qué no lo dice? Porque Él nos quiere decir, ¿a quién estamos nosotros llamando Padre? ¿A quién estamos nosotros llamando Maestro? Porque Él mismo, cuando uno lee el Evangelio, Él llama a Abraham, nuestro Padre Abraham. Y cuando habla y dice sus padres, cuando habla de los padres de los padres que nos dio la vida, Él habla y dice los padres. Y cuando hace referencia a Abraham, nos dice el Padre Abraham, nuestro Padre Abraham. Ahí está también Jesús utilizando la palabra Padre. Pero nos tenemos que preguntar, o es lo que quiere Jesús que nos preguntemos, ¿a quién le estoy diciendo yo Padre? ¿A quién le estoy diciendo yo Maestro? ¿Quién es de verdad mi Padre? ¿Quién es de verdad mi Maestro? Pues bien, el Padre son todos aquellos que sabe dar ese camino, ese papá que tiene sus hijos, es un Padre verdadero y cuando cumple lo que tiene que hacer como papá, cuando le muestra a sus hijos cuál es el camino, lo bueno, lo malo, cuando le da a dar a sus hijos esos valores éticos, esos valores religiosos, esos valores morales, para hacer de ellos mejores personas, esos son verdaderos padres. Cuando los padres no actúan así de esa manera, pues no tiene la actitud ni se está comportando como esos padres que tienen que ser. Pues también cuando los maestros, ¿cuáles son nuestros verdaderos maestros? Aquellos que nos saben orientar, aquellos que nos saben dar sus clases, aquellos que nos saben dar buenos consejos, aquellos que nos muestran a nosotros el camino de la verdad, aquellos que nos muestran a nosotros el sendero para ser mejores ciudadanos. Esos son los verdaderos maestros, aquellos maestros que sus clases no la preparan, aquellos maestros que no saben aconsejar a sus alumnos, aquellos maestros que no les saben dar ejemplo a sus alumnos, pues no son esos verdaderos maestros. Por lo tanto, nos debemos preguntar quién es nuestro verdadero maestro. Si sabemos reconocer nuestros verdaderos maestros, que como le dije, serán aquellos que saben hacer de esos jóvenes que tienen ahí al frente y que ellos tienen la obligación de educarlo, la obligación de mostrar el camino, la obligación de hacer de ellos buenos ciudadanos. Cuando saben hacer su tarea, esos son los verdaderos maestros, aquellos que saben cumplir y hacer de sus hijos verdaderos hombres, son esos verdaderos padres. Por lo tanto, esos son los padres que la iglesia quiere, que Dios quiere, que el mundo quiere, y esos son los maestros que la sociedad exige para hacer una sociedad cada día mejor. Pero luego nos dice Jesús en el Evangelio, hagan lo que le digan, pero no imiten sus obras. Y está haciendo referencia a los escribas y fariseos que hablaban mucho, pero practicaban poco. ¿Qué le dice Jesús? Le dice Jesús, cumplan su doctrina, las enseñanzas, pero no imiten lo que hacen, porque no hay coherencia entre el decir y el hacer. No hay coherencia entre las palabras y los hechos. Y el Señor nos quiere a nosotros coherentes. Por lo tanto, cuando Jesús le dice eso al pueblo, le está diciendo, escuchen lo que le está diciendo, su doctrina, pero no lo imiten, no lo imiten. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siguiendo a hombres, nosotros estamos siguiendo a una persona que es Jesús, que es Dios igual que el Padre. Y cuando nosotros vamos a la iglesia, escuchamos al sacerdote, no estamos siguiendo al sacerdote, estamos siguiendo lo que el sacerdote nos está enseñando. Por eso es que cuando uno va a una iglesia, el sacerdote no habla de su vida, sino habla de la vida de Jesús, de la doctrina de Jesús,
nos habla del camino de Jesús, para que ustedes y yo nos pongamos en ese camino, en el camino que es Jesús de Nazaret. Y miremos al sacerdote y aprendemos lo que Él nos está enseñando, pero no estamos llamados a imitar al sacerdote, estamos llamados a imitar a Jesús, y el sacerdote también tiene la tarea de imitar a Jesús, porque a veces nos podemos concentrar es para imitar al hombre, y el demonio se encargará que le imitemos sus defectos y no sus cualidades. Por eso es importante nosotros saber escuchar la doctrina que nos enseña, pero no olvidar que el único ejemplo para seguir es Jesús de Nazaret. Es el único ejemplo para seguir. A veces hay personas que dicen, no, yo iba a la iglesia, pero ya no voy porque el Padre hizo esto, y como el Padre hizo esto, pues ya no voy a la iglesia. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿estaba siguiendo a un hombre y no estaba siguiendo a Dios? No olvidar que los sacerdotes no son perfectos y también tendrá sus pecados, el cual tendrá que levantarse y pedirle perdón a Dios, porque nadie es perfecto. Todos vamos por el camino de la conversión, todos vamos por ese camino de esforzarnos, de hacer cada día mejores, tanto los sacerdotes, religiosos, religiosas, los laicos, todos nosotros, ninguno es perfecto, pero tenemos que ir por el camino de la conversión, y en ese camino de conversión tenemos que escuchar la doctrina del Señor y guardarla en el corazón, pensarla en nuestra mente y practicarla en nuestra vida para ser personas coherentes. Pero el único modelo a seguir es Jesús. Ese es el único modelo que la Iglesia nos ha dado, el único modelo que tenemos en la vida, el único modelo que la Iglesia nos presenta es Jesús de Nazaret. Ese es el modelo a quien ustedes y yo debemos imitar. Ese es el modelo a quien ustedes y yo debemos siempre seguir. Y si vivimos así, pues vamos a ser coherentes con nuestra vida. Pero si no vivimos así, no vamos a ser coherentes con nuestra vida, porque cuando no somos coherentes en nuestra vida, vamos a decir una cosa, pero vamos a vivir de otra manera. No vamos a tener coherencia en nuestra vida, no vamos a tener coherencia con nuestras palabras y con los hechos que nosotros hacemos. Por lo tanto, seremos incoherentes. Y el Señor no nos quiere a nosotros incoherentes, nos quiere siempre coherente entre el decir y el hacer. Y para ello, pues tenemos que saber escuchar esa doctrina de Jesús y saber vivir esa doctrina de Jesús, saber hacer vida esa doctrina de Jesús para que en nuestra vida haya coherencia. Pues hermanos, vamos a finalizar en las manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo y que Dios lo guarde. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.